Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz, que el Señor siga llenando cada vez ese corazón hermoso con su presencia amorosa. Que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús, conjuntamente con mi esposa, que no puede estar en este momento acompañándonos, pero estamos saludándote para que realmente, como te decía, esa presencia de Dios se manifieste en plenitud el día de hoy. Recuerda que todos los días son una preciosa oportunidad para crecer en el amor de Dios. Para nosotros es bien importante tener presente que en nuestra preciosa comunidad de Shekinah de la Misericordia tenemos como propósito este año tener ese corazón dispuesto para que el Espíritu Santo se mueva en plenitud y nos llene de su presencia viva y podamos tener esa compasión y ese amor por las almas. Que nos arda en nuestro corazón ese amor por las almas, como bien el santo cura de Ars lo sentía en su corazón, lo pedía a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que su corazón ardiera por ese celo apostólico por la salvación de las almas. O sea, que debería tenernos en nuestro corazón esa compasión hermosa. Por eso, la palabra clave para nosotros, la palabra que nos abre nuestras plataformas de internet, se llama compasión. Compasión. Y la compasión es estar pendiente de esas almas hermosas. Que a mí me cuesta, sí me cuesta. Que a mí me causa dificultad, sí me causa dificultad. Pero qué precioso poder decir, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Por tanto, que sea para ti, también te lo comparto, ese momento de crecimiento y aceptación de la presencia del Espíritu Santo para que nos demos por los otros. Bien dice una frase de los terciarios capuchinos de la comunidad a la cual nosotros pertenecemos, que es mejor estar más pendiente de los demás. Es mejor uno sacrificarse por los demás que oxidarse por sí mismo. ¿Sí? Que es mejor uno desgastarse por los demás que oxidarse por sí mismo. Incluso San Francisco de Asís, aunado a este pensamiento, dice que cuidemos nuestro comportamiento porque tal vez sea el último evangelio que alguien vaya a leer. O sea, dar ese testimonio hermoso para crecer en el amor de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Para empezar así el Santo Evangelio del día de hoy. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad para que sea ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien nos oriente y nos dé esa sabiduría para poder hoy recibir su santa palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra viva. Yo te doy gracias porque todos los días nos enseñas algo maravilloso, como es crecer en tu amor. Porque todos los días son una oportunidad hermosa de estar en tu presencia viva. Danos hoy de tu palabra, que la queremos recibir en plenitud. Por eso hoy dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy, como nos lo enseña Pablo, todo lo que soy para que seas tú el que nos oriente, nos guíes, para que tú nos des ese aliento de vida a través del Espíritu Santo y podamos estar sumergidos en tu presencia. Estar en el mundo no es fácil, Padre, porque siempre hay tentaciones, porque siempre hay esa tendencia a juzgar, esa tendencia a hacer lo malo, esa tendencia a hacer daño a nuestro prójimo, inclusive a nosotros mismos. Pero aquí estamos, Padre, porque esa guerra, esa lucha entre la carne y el espíritu, son esas buenas batallas. Y estamos hoy con ese corazón dispuesto, dilo conmigo, con ese corazón dispuesto a recibir tu palabra. Ayúdanos cada vez más a morir a esa vieja naturaleza y recibir cada vez más de tu amor y tu misericordia infinita. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a leer
el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo, sino que se quedaba afuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno, por tu palabra viva y eficaz. Este evangelio tiene como dos partes interesantes. Una, de cómo el Señor se mueve a compasión, de cómo un hombre se arrodilla, reconoce la grandeza de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y le ruega que por favor tenga compasión de él, que lo limpie, que lo cure de la lepra. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso y tiene en cuenta ese dolor de esa persona. Tanto así que recordemos que en esa época los que tenían lepra tenían que cargar con una campanita, y esas campanas pues hacían alertar a las personas para que no se les acercara, porque no había un conocimiento de lo que era la enfermedad de la lepra. Creían todas las personas que era demasiado contagiosa, y entonces hacían rechazo a todas estas personas, incluso no se les podía acercar. Y mira cómo es de osado este hombre, cómo es de osado, que a mí me llama la atención, cómo es de atrevido este hombre, que por su necesidad no le importa lo que pueda suceder con el rechazo, y se acerca al Señor Jesucristo y se le arrodilla. El Señor no sale corriendo, porque el Señor ve el corazón. No ve ese comportamiento ni ve la enfermedad, porque Él es el sanador de sanadores, porque Él es el médico de médicos, porque Él es el que realmente ayuda a la gente a restaurar su parte física, si es que tenemos alguna enfermedad, tanto del corazón como desde la parte física. Y en ese momento el Señor, al ver esa actitud de este leproso, Él mira la humildad con lo que hace, ¿sí? Le dice: si tú quieres. Qué precioso. No le dice ni le ordena como a veces nosotros hacemos: Señor, hoy te pido ese milagro, hoy yo reclamo ese milagro, hoy yo quiero que ese milagro se me dé, y le ponemos nombre, le ponemos título, le ponemos una cantidad de señales a ese milagro. El Señor sabe lo que tenemos, Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas, y este hombre tiene esa humildad que me parece un gesto tan hermoso, donde Él le dice: si tú quieres, o sea, reconoce el poder de Dios, reconoce el poder de nuestro Señor Jesucristo, y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Qué precioso decirle eso al Señor Jesucristo, qué precioso reconocer su poder, su grandeza, y decirle con humildad: Señor, si tú quieres, porque en ocasiones, no sé si tú lo has hecho, pero sí he escuchado ese tipo de oraciones donde reclamamos: reclama tu milagro. Como muchas veces yo he escuchado en ocasiones en esas oraciones: hoy yo reclamo ese milagro, hoy yo lo reclamo. Pues tal vez se lo están reclamando, sé que se lo reclaman a Satanás, porque Satanás también te roba esos milagros, te roba esa bendición y la reclamas. Lo sé que se hace de esa manera. Aún así, fíjate la actitud tan hermosa de este leproso, que no se preocupa por lo que dirán, no está pendiente de las demás personas, ni sus comentarios, ni el rechazo, ni está pendiente de lo que supuestamente la sociedad considera
que ellos son, mejor dicho, alguien que no se les puede acercar, sino que Él rompe toda barrera, todo obstáculo, rompe cualquier prejuicio social, se acerca a la salvación, al hacedor de milagros y se arrodilla ante Él, agacha su cabeza en humildad y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor, en su grandeza, en su humildad, dice: quiero, y toca la cabeza y queda sano este hombre. Viene la segunda parte, que es en la que yo quiero enfatizar. Ahora yo te dejo esa idea para que tú fortalezcas mucho la forma en que se debe orar. Reconocer el poder y todo lo que tiene nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Reconocer su grandeza, humillarnos ante Él, porque a veces la soberbia nos puede ganar, pero Él es el que nos ayuda a sanar. Él es el que nos sana si Él quiere. Si tú quieres, Señor, aquí estoy con esta necesidad, si tú quieres, puedes sanarme. Segunda parte de este evangelio, que es, como les compartía, donde quiero hacer énfasis, y es básicamente la falta de obediencia. Tal vez salimos como almas que lleva el Espíritu Santo a pregonar las cosas porque no tenemos esa forma de contenernos a nosotros, y salimos corriendo, como decía, como almas que lleva el Espíritu Santo, y fácilmente desobedecemos lo que el Señor dijo y limitamos el actuar de Dios para otras personas, para otras almas. Le quitamos la salvación, le quitamos tal vez el milagro, le quitamos el regalo, le quitamos ese precioso don que tal vez está dando nuestro Jesús de Nazaret a las personas. Le quitamos tal vez ese milagro, porque somos desobedientes, y en la desobediencia haz de cuenta que le ponemos una barrera a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda actuar, porque no somos obedientes. La falta de obediencia. Si Él nos dice calla, debemos callar. Si Él nos dice no es hora para que tú digas algo, debemos ser prudentes, porque a veces de verdad somos demasiado imprudentes en las cosas y no estamos pendientes del corazón de la gente y lo que el Señor tiene a su provecho. Él nos está diciendo: ve y te purificas en el templo, ve y haces lo que tienes que hacer frente a la parte espiritual, pero no es tiempo de que andes tal vez con el mensaje hablando de lo que tú recibiste. Llegará su momento, pero nosotros siempre la pasión, siempre es como esa efervescencia en nuestro interior. Queremos salir a pregonar, porque entonces allí en el fondo hay soberbia. El pecado de Satanás, que Dios reprende ese maldito demonio, y lo que queremos simplemente es ir allí a todo mundo, predicarle, porque creemos que esa es la verdad, que eso es lo que tenemos que hacer, pero en el fondo hay soberbia, porque no sabemos tener esa calma, esa serenidad para poder pregonar y predicar la palabra o llevar esa buena noticia. Solamente hay que esperar que el Señor nos lo diga, el Señor lo confirma, y el Señor nos pone las personas, nos pone la palabra viva, nos pone ese momento en que nos tenemos que ir a predicar y a compartir esa buena noticia. Recibes un milagro. No salgas como esa alma en pena. No salgas simplemente con esa efusión, con algo que es netamente humano y carnal. Porque Él le dijo: ve al templo y purifícate, haz lo que tienes que hacer desde la purificación y no hables todavía de tu milagro. Espera un momento. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo son las cosas. Él tiene el control de todo. Él conoce absolutamente todo lo que hay en ti. Conoce cada uno de tus cabellos. Dice la palabra que Él conoce absolutamente cada uno de tus cabellos. Él sabe lo que tú necesitas. Pero nosotros creemos que Él no lo sabe. Y por eso salimos corriendo. Es bien curioso. Dijo ese hombre que se llama Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Dijo allí en esa obra maravillosa, dijo que no hay una hoja
que se caiga sin la voluntad de Dios, porque todo se mueve por la voluntad de Dios. Es bien particular. Entonces, la obediencia es un regalo que da el Espíritu Santo. La obediencia es un don hermoso, pero ser obedientes implica muchas cosas. Primero, tener el santo temor de Dios. Tener ese santo temor, no ofender a nuestro Padre Dios, porque si desobedecemos, empezamos nosotros a negar lo que Él nos está enseñando. No lo hagan. Incluso, acuérdate en la transfiguración, allí en el monte cuando se apareció el profeta Elías y se apareció Moisés, cuando estaban los 3 discípulos, inclusive Pablo con ese ímpetu que él tenía. Yo quiero hacer aquí 3 chocitas, Señor, para que se queden ellos 3, de ese momento que él tenía, porque siempre nos quiere impulsar ese afán de hacer las cosas. Y allí nuestro Padre Dios dice, escúchenlo, Él es mi Hijo predilecto, amado, escúchenlo. Y escucharlo es que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Ese sentir que es tan importante de esa obediencia, para eso necesitamos no solamente tener el santo temor de Dios, sino también esa sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz hermosa que nos dice, detente, no lo hagas, o ve y actúa, cuando hay esa sensibilidad. A veces decimos, pero ¿cómo yo hago para escuchar la voz del Señor si es que a veces yo ni entiendo la palabra? Es que yo tanto que oro y como que Él es sordo a mis peticiones y como que escucha a otros, pero a mí no me escucha. Tanto que le pido y no me escucha. Es bien curioso. Nuestra comunidad de los terciarios capuchinos, de los religiosos terciarios capuchinos, en su momento estaba el superior general de los terciarios dándonos una conferencia, y cuando él decía algo, el padre Nacho, Ignacio Calle se llama él, fue tan interesante porque él decía, alguna vez yo estuve en un retiro de sacerdotes y nos acompañó un pastor cristiano, y él decía esto, nos contaba esa anécdota de cómo este hombre les mostraba cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Para oreja, que esto es bien interesante. Y él decía, cuando tú te levantas, decía ese pastor, nos compartía el padre Nacho, cuando tú te levantas y vas allí al baño y te bañas, en ese momento el Espíritu Santo te dice, no dejes ese reguero que siempre dejas. Limpia el baño. No dejes la ropa tirada. Deja el baño organizado. Esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a tu cuarto y estés cambiándote, no dejes el desorden que estás acostumbrado a dejar y ordena tu cuarto. Ordena las cosas que tienes allí. Tiende tu cama. Recoge tus zapatos. Saca la ropa sucia. No la dejes allí. Esa es la voz del Espíritu Santo. En las cosas sencillas, en las cosas que son cotidianas, siempre está la voz del Espíritu Santo que te dice, ten prudencia de cómo tú tratas a tu esposa, a tu esposo. Mira cómo le estás diciendo cosas amables o tal vez groseras. Escucha que yo te estoy orientando, dice el Espíritu de amor. ¿Sí se dan cuenta en lo cotidiano? Cuando tú vas por la calle y ves a una persona trabajando y tal vez le dices a esa persona en tu interior, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por ejemplo, cuando hay tanto frío. Hemos estado pues en misión allí en Estados Unidos y hemos visto cómo la nieve es un frío impresionante, bonita verla desde detrás de los vidrios, ¿no? Dentro de la casa, pero afuera qué frío tan impresionante. Pero hay personas que trabajan en ese frío, o cuando hay tiempo de calor, unas temperaturas muy fuertes, muy altas, y la gente, por ejemplo, los que están en los techos, colocando los techos o trabajando en el cemento, en el concreto, llegan un calor tremendo, y el Espíritu Santo te dice, ora por ellos. Cuando tú vas manejando tal vez en tu carro y tienes alguna dificultad, en vez de decir una palabra grosera, el Espíritu Santo te dice en tu interior, perdónalo, ora por esa persona, bendícelo. Qué particular, ¿no?
Y aquí hay algo interesante. El Papa Francisco nos pide que por favor oremos por las personas que tienen, por decir algo, esa tendencia homosexual. Y si nosotros oramos por alguien que está pasando una situación difícil, hay que orar por ellos. Hay que bendecirlos. Cuando yo digo Dios te bendiga, para que el Señor actúe en esos corazones y puedan realmente empezar a transformar su corazón de acuerdo a los principios que la Santa Madre Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Por eso el Espíritu Santo siempre está allí dándonos esa palabra nueva, ese renuevo, ese aliento de vida hermoso para que nosotros seamos testimonios del amor de Él en nuestras vidas y otras personas que nos vean a nosotros puedan transformar su corazón. No juzguemos, porque el juzgamiento sale tan fácil, que porque no dices, porque no haces, porque no actúas, que porque no te comportas de acuerdo a lo que yo te pido. Entonces empezamos a juzgar y fácilmente entramos en polémicas, en discusiones, y esa no es la voz del Espíritu Santo, porque hay otra voz, y es la voz del enemigo, la voz del mal, que siempre quiere tratar de sacarnos del propósito de Dios. Ser obediente a Dios o ser obediente al mal, porque fácilmente estamos obedeciendo las cosas del mundo, las cosas de la tierra, las cosas materiales nos apetecen más que las cosas espirituales. En estos días tenía un diálogo muy interesante con unos amigos en una región aquí en Colombia que se llama Pasto, Nariño. Dios bendiga a esa preciosa pareja hermosa que nos atendió, Cristina y su precioso esposo. Y fue tan hermoso porque ellos son unas personas muy conocedoras, muy estudiadas, han hecho posgrados, maestrías, y hablaba con ellos y les decía, mira cómo es de particular. A veces nos dedicamos nosotros, es tan fácil estudiar, hacer tantas cosas del mundo, vamos a cualquier lugar, una ciudad, nos dedicamos una cantidad de tiempo estudiando cosas del mundo, personas que escriben, en este mundo, autores interesantes, pero ¿cómo cuesta estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo cuesta ser obediente al mensaje que Dios nos da? ¿Cómo cuesta? ¿Por qué es tan fácil estudiar un libro de un autor X y nos causa tanta dificultad estudiar la palabra? Y discutíamos y hablábamos sobre ese tema, que a veces nos causa mucha dificultad, porque siempre está el enemigo tratando de sacarnos del contexto espiritual. Y para nosotros es más fácil simplemente hacer repeticiones. Para nosotros es más fácil hacer una oración que ya está escrita. No es que esté mal, hay que hacerlas con autoridad y sabiendo lo que hacemos, como el Padre Nuestro, el Credo, nuestra Ave María hermosa, exaltando el nombre de nuestra Madre María, dándole esas rosas hermosas. Esas oraciones están bien, pero despacio y meditadas. Pero ¿cómo causa dificultad? Eso se puede hacer, un rosario, una coronilla de la misericordia, y se hace porque simplemente se repite. Pero ¿cómo cuesta estudiar la palabra? ¿Cómo cuesta? ¿Y saben por qué? Porque hay una palabra clave al estudiar la palabra. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso esa falta de obediencia, lo que le pasó a este leproso, es porque realmente no tiene en cuenta la palabra que Dios da, porque no la conoce, simplemente se deja llevar por los impulsos, por las cuestiones netamente humanas, por su parte carnal. Pero cuando empezamos a conocer la palabra, no solamente escuchando al predicador de turno, no a los psicólogos, no de pronto a los sacerdotes, no te conformes con eso, ve más allá de simplemente escuchar el evangelio que te mandan o que tú te pones a mandar a diestra y siniestra por todos lados, ¿sí? No tanto a eso, sino a que tú seas realmente un conocedor de la palabra, que tú te dediques a estudiar la palabra. Mi esposa, por decir algo, tiene un encargo y ella sintió en su corazón ese llamado a que las personas estudien conjuntamente con ella la palabra, porque ella ama profundamente la palabra, porque a través del estudio de la palabra su matrimonio con este macho alfa fue restaurado. Y estamos dando testimonio de cómo a través mi esposa de amar la palabra su vida se transforma. Y los sábados a las 6:30 de la mañana, quien quiera acompañarla, maravilloso, pero toca con la camarita prendida, con Biblia en mano,
porque ella es muy exigente en ese aspecto, porque sabe del valor de la palabra y empieza cada vez más a transformar su corazón cuando conoce la palabra. Qué hermoso cuando tú te metes en la palabra y eres obediente a lo que está escrito. Por eso dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el enemigo, como no quiere ser que tú seas libre, fácilmente hace que tú tengas pereza, que tú sientas fastidio, que tú sientas negligencia, que tú no te dediques a estudiar la palabra y te dedicas más a estudiar otras cosas. Incluso te dedicas a estudiar libros de santos. No es que esté mal, hazlo, porque es importante hacerlo. Pero ¿por qué no estudias la palabra? ¿Qué te causa dificultad de dedicarle media horita al estudio de la palabra, un momento de meditación de la palabra? ¿Por qué te causa tanta dificultad y prefieres simplemente escuchar a otros? Y cuando realmente la palabra te debe estar llamando, porque el enemigo, que sabe que tú estás atado con él, no quiere que tú estés libre completamente. Por eso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para eso tenemos que ser obedientes. Obedientes. Ser obedientes. ¿Cómo causa dificultad? Fácilmente, por decir algo, nuestra comunidad es virtual. Y en ocasiones, como hacemos el Santo Rosario virtual, yo me pongo a pensar, ¿qué hay detrás de la persona que está haciendo el Santo Rosario, que hace la meditación? ¿Los demás están haciendo el Santo Rosario conjuntamente con él? ¿O más bien se dedican a hacer otras actividades? ¿Somos obedientes? ¿Es preferible hacerlo presencial? Claro que sí. Pero en la virtualidad a veces nos ocupamos en tantas cosas y no nos centramos a hacer las cosas como corresponden. Ser obedientes. Este hombre no fue obediente y limitó la acción de Dios para que otras personas tal vez recibieran el mensaje. Y uno no se da cuenta de eso. Él ni se dio cuenta de eso. Pero aquí sí estamos observando que realmente nosotros, porque yo me ubico en el papel de este leproso, un hombre que conoció del Señor, que fue liberado por el Señor, pero que fácilmente por esa negligencia, por ese deseo impetuoso de querer mostrar, de querer decir, no somos obedientes, porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nos dejamos llevar simplemente por ese anhelo que hay en nuestro corazón y no ser esas personas de caridad, de misericordia, porque no escuchamos la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, ya se los dije, simplemente ser sensibles a eso que en tu corazón sientes para hacer lo bueno, para callar cuando corresponde, para no ser impetuoso y no decir es que yo soy el que ama la verdad y como amo la verdad tengo que decirle cueste a quien le cueste. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa obediencia, que nos dé esa paciencia, que nos la dé. Pidámosle al Espíritu Santo que cuando recibimos ese milagro que ya lo tienes, porque tú eres uno con Dios, lo eres, porque mi Jesús se lo pidió a mi Padre Dios y Él acepta las peticiones de su Hijo amado. Y si Él dijo que seamos uno como tú y yo somos uno, tú eres uno con mi Padre Dios. Y si Él está contigo siempre acompañándote, seamos obedientes a su llamado. No le limitemos el actuar a Él, no le amarremos las manos para que esa bendición que tal vez otros están necesitando también la puedan recibir, porque tú ya recibes esa bendición. Señor, ¿quieres sanarme? Señor, ¿quieres restaurar mi vida? ¿Quieres restaurar mi matrimonio? Simplemente inclina tu rostro y dile, Señor, ¿quieres hacerlo? Y el Señor actúa. Ahora vete con ese regalo que el Señor te da, porque Él escucha tu oración. Él no es sordo. Él no es sordo, Él escucha tu oración, porque Él es uno contigo, mi Padre Dios. Yo así lo creo, yo lo sé, porque eso está escrito en la palabra. Ahora simplemente sé obediente a lo que nuestro Padre Dios nos enseña. Que tengas un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.